Buenas tardes. En el lugar fecha y hora señalados previamente por la señorita encargada de la sala, siendo las 14 horas con 37 minutos del día 9 de noviembre del año 2014, damos apertura a la audiencia que se origina de la carpeta de investigación 315/2014 por el delito de homicidio culposo y siendo imputado el señor Sebastián Serrat Santana y como ofendida María de Jesús Parra González. Dando inicio a la misma para efectos de registro, solicito al ciudadano fiscal agente del Ministerio Público, por favor proceda con su individualización. Buenos días, licenciado Gonzalo Eduardo Morales Martínez, agente del Ministerio Público con domicilio como forma de notificación ya gestada en esta sala. Gracias. ¿Quién me acompaña? Buenos días, su señoría, licenciada Nairma Ángel García, agente del Ministerio Público con notificación ya registrada en esta sala. Gracias. Del lado de la defensa, por favor. Buenos días, su señoría, licenciada María Paz Delgadillo García, defensora pública, con datos de notificación previamente dados en la administración de este juzgado. Gracias. ¿Quién me acompaña? Buenos días, su señoría, la licenciada Andrea Pilar Canales Carrasco, servidor público, con domicilio y con notificación ya registrada en este juzgado. Gracias. Señor agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor juez. En lo que establece en el artículo 19 de nuestra Carta Magna y con el artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me veo en la forma de solicitar la vinculación a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana por los hechos que fueron motivo de la imputación. Siendo aproximadamente 18 horas con 10 minutos, con fecha del 12 de julio del 2014, Sebastián Serrat Santana tripulaba un barco de pesca en el cual tiene la matrícula de circulación MXH433 por la bahía de Tampico en dirección a lo que es el puerto del mismo nombre, en el cual iba un exceso de velocidad y en el que no se percató que en su trayectoria y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa había un risco, saliendo proyectado él mismo, que es el tripulante, que es Luis Javier Carrasco González. Bien, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, ocasionándole así un traumatismo craneoencefálico en el que a la postre le ocasionó dicha muerte. Bien, ahora señor juez, esos hechos los señala la ley como delito de homicidio doloso, previsto y sancionado en los artículos que marcan el Código Penal Federal, en el cual marcamos que es el 302, 303, el 304, en el cual hacemos mención que comete delito de homicidio el que priva de vida a otro, y en el 303 por sus respectivas fracciones que hacemos mención sus características específicas. Bien, continuando, podemos ver que del mismo ordenamiento que se ha visto, que es el legal invocado por esta encuadra en la figura típica que ya hemos mencionado anteriormente, y hemos establecido que el ciudadano Luis Javier Carrasco González se encontraba con vida antes de ser proyectado del vehículo y que era tripulado por el capitán Sebastián Serrat Santana. Bien, ahora bien, respecto al cese de la vida del hoy occiso Luis Javier Carrasco González, se debió a un traumatismo craneoencefálico, por lo cual referimos que la privación de la vida se debió a una conducta desplegada de un tercero de igual forma, que hemos establecido que las lesiones ya han sido descritas que trajeron como consecuencia la muerte de Luis Javier Carrasco González, que se debieron a las acciones realizadas por Sebastián Serrat Santana, consistente de ser responsable directo de la conducción en exceso de velocidad de dicho vehículo. De acuerdo a los informes de la agente de policía Rosalía Pérez Gómez y a la declaración del capitán de puerto Manuel González Álvarez, mismos que obran en la carpeta de investigación asignada con el número 315-2014, así como también respecto a la declaración de la señora María de Jesús Parra González, misma que narra que el capitán Sebastián Serrat Santana manejaba en exceso de velocidad, lo cual hizo que su esposo, el señor Luis Javier Carrasco González, y su acompañante
cayeran ambos al mar. Por tanto, acto seguido, el capitán Sebastián Serrat Santana intentó darse a la fuga en una lancha inflable auxiliar, lo cual fue impedido por la embarcación que arribó al lugar, dirigida por el capitán del puerto anteriormente mencionado, Manuel González Álvarez, mismo que hallaron el mismo cuerpo del que hoy obseso sin vida, debido a que el golpe recibido en la cabeza, de acuerdo al dictamen de necropsia de la ley emitido por el área de medicina, por eso que de la Procuraduría General en el estado de la narración de los hechos encuadraban que el delito de homicidio. Por tanto, mismo que fue cometido por el capitán ya mencionado, Sebastián Serrat Santana, por lo que en este momento y en este acto solicito sea vinculado a proceso. Es todo. Muchas gracias, agente del Ministerio Público. Defensa, ¿tiene usted alguna solicitud de aclaración o precisión por lo que hace a la formulación de imputación que ha ejercido el Ministerio Público en contra de su representado? Sí, su señoría. Pido permiso para solicitar la no vinculación al proceso con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el imputado, el señor Sebastián Serrat Santana; por el hoy occiso, el señor Luis Javier Carrasco González. Primeramente, permítame trasladarlo a la fecha y hora de los hechos por los cuales se le acusa al señor Sebastián Serrat Santana. Esto se suscitó el día 12 de julio del 2014, como bien lo mencionó el fiscal del Ministerio Público, y por sí obrar en la carpeta de investigación número 315, diagonal 2014, fue aproximadamente a las 23:45, donde cabe aclarar que los hechos dados por la parte ofendida, la señora María de Jesús Parra González, no son del todo ciertos. Es verdad que el señor Sebastián Serrat Santana estaba a cargo de la tripulación del barco de nombre Lupita Moore, con matrícula número MXH433. Cabe aclarar que los sucesos fueron ocurridos por la imprudencia del señor Luis Javier Carrasco González, debido a que él amenazó y obligó al capitán del barco, el señor Sebastián Serrat Santana, a que éste les diera un recorrido desde la bahía de Tampico hasta el puerto que tiene el mismo nombre, no importándole la observación de advertencia que mi defendido le dijo, diciéndole que en este tiempo no era muy conveniente salir a navegar, puesto que la semana pasada había habido mal clima. Esto provoca que se acumulen arenales y rocas, dando un peligro inminente. Tras lo dicho, el señor Luis Javier Carrasco González hizo caso omiso, lo amenazó y obligó a que esto zarpara. Como el señor Santana estaba obligado a obedecer las órdenes de los señores, debido a que el jefe se los recomendó y les dijo que le trataran bien. Él es un profesional quien ha tenido esta profesión por lo largo de 6 años, y al igual como lo dice su historial laboral, no tiene ni incidentes ni quejas por sus antiguos jefes. Vive de este trabajo y sostiene a su misma familia, esposa e hijo de 8 años, quienes residen en Veracruz. Cabe señalar que los señores Luis Javier Carrasco González, la señora María de Jesús Parra González y el señor Manuel Sánchez Caloca se habían encontrado consumiendo bebidas alcohólicas desde hace horas. Esto nos dice que se encontraban en un estado de irresponsabilidad tanto de su persona como su conducta, pudiendo así haber caído al mar por inercia propia y no por el golpe que sufrió la embarcación. Así también, cabe aclarar que el señor Sebastián Serrat Santana en ningún momento trató de huir de la fuerza pública, como bien lo declaró en su entrevista la señora María de Jesús Parra González, en donde nos decía que el señor Santana, al momento de lo sucedido, desplegó una lancha inflable de emergencia, tratando de huir y ella rehusándose a abandonar la unidad, cuando la prioridad en ese entonces era salir del barco porque corrían peligro. Nos reitera lo mismo el señor Manuel González
Álvarez, quien es el capitán del puerto, al decirnos que él nunca trató de huir y nos aclara que al contrario, él acudió voluntariamente a la unidad de rescate. Otra prueba de relevancia del barco, ni la carta náutica, ni el plotter identificaron algún riesgo en la zona. Así bien, considerando que el delito por el que hoy se le imputa no se cometió de manera dolosa, sino de manera culposa, y por carecer de los requisitos de vinculación a proceso señalados en los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría sirva dejar en total libertad al señor Sebastián Serrat Santana. Eso sería todo. Gracias. Ciudadana defensora. Ciudadano agente del Ministerio Público, les doy la palabra para que imponga las medidas cautelares pertinentes. Su señoría, solicito las medidas cautelares debido a la vinculación del proceso del señor Sebastián Serrat Santana con fundamento en el artículo 307 del Código Penal Federal, que a la letra dice: al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este código, se le impondrá 12 a 24 años de prisión. Por lo que en este solicito ante usted que sirva dictar la medida privativa de la libertad, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana cometió el delito de homicidio. Misma medida precautoria servirá para que el hoy inculpado no vuelva a cometer el mismo hecho delictivo ante la sociedad. Así también solicito como medidas cautelares las mencionadas en las fracciones siguientes. Fracción 1. La presentación periódica ante el juez o ante una autoridad destinada que el juez designe. Fracción 2. La exhibición de garantía económica sea contemplada de acuerdo al porcentaje establecido en la Ley Federal del Trabajo. Fracción 5. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la que se establece o del ámbito territorial que el juez designe. Fracción 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidas o testigos, siempre y cuando respetando el derecho de defensa. Fracción 11. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Fracción 12. La colocación de localizadores electrónicos. Fracción 13. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez designe. Todo eso en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo, señoría. Gracias, señorita fiscal. Señorita defensora, ¿tiene usted el uso de la palabra, por favor? Sí, señoría. Respecto a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal en virtud del acto de vinculación al proceso en contra del señor Sebastián Serrat Santana por su probable responsabilidad, esta defensa considera excesiva la pena privativa de la libertad. Por lo tanto, debido a que el suceso por el que se le imputa no puede ser considerado un delito doloso, sino debe ser considerado como un delito culposo. Solicito improcedente no mencionado en el artículo 307 del Código Penal Federal, por lo cual solicito se le imponga únicamente las medidas cautelares de la fracción 1 y 2 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito que también la medida cautelar de la fracción 2, de acuerdo a lo dispuesto establecido en la Ley Federal del Trabajo, se le otorgue el 10% del sueldo dispuesto al imputado, ya que por razones de que no cuenta con un salario elevado y sustenta a su familia, no puede ofrecerles más. Dentro del mismo artículo ya mencionado, solicito improcedente
8, 11, 12 y 13, siendo una exagerada por parte de la gente del Ministerio Público, ya que no son procedentes, puesto que el delito no se cataloga como un delito grave. Otra cuestión sería que si es privado de su libertad, no podrá solventar ni reparar el daño, debido a que se le impide seguir laborando en su profesión. Otra cuestión con respecto a la fracción 8 es improcedente, puesto que el indiciado desconoce a las personas afectadas. De igual forma, en la fracción 11 no le considero procedente, porque suspenderle de sus actividades laborales es como dejar de incumplir y suspender según la medida que ya se había puesto. Al igual que la fracción 12 y 13 no son pertinentes, puesto que es solicitar la colocación de aparatos eléctricos. Viene consigo gastos por el que el momento el indiciado no puede realizar ni cumplir. Por lo consiguiente, considero innecesario el resguardo domiciliario, por el cual no permitirá al indiciado cumplir con las demás medidas cautelares ya solicitadas. Eso es todo, señoría. Gracias. Bueno, para efectos de poder resolver el turno a las medidas cautelares, voy a decretar un receso para poder establecer cuál es la resolución de este juzgador. ¿Cómo se sintieron?